Sí, parece que sí, ahí está grabando. Bueno, son las 7:04, podemos tal vez ir empezando y ahí en el transcurso tal vez se unan más compañeros. Bueno, bienvenidos a los que estamos, ¿verdad? Mi nombre es Elizabeth Arias, soy tutora de algunos de ustedes en este curso de Fundamentos de Programación Web. Y bueno, hoy vamos a ver bastantes cosillas, un ejemplo práctico. Vamos a leer así el enunciado por si tienen alguna duda. Y vamos a ver qué es estos web services que necesitamos para el proyecto 2. Entonces voy a compartirles por aquí. Si tienen alguna duda así de entrada o cuando quieran pueden interrumpirme. A veces si escriben en el chat o levantan la mano, tal vez no los estoy viendo. Entonces mejor de una vez para que hablemos. Ok, entonces para este proyecto 2 vamos a utilizar igual las herramientas que hemos venido usando, Visual Studio. Vamos a utilizar .NET 6. Entonces, para este proyecto 2 vamos a necesitar el proyecto MVC que ya realizamos en el proyecto 1. Ese mismo proyecto ahora lo vamos a integrar con un servicio web. Entonces, los Profe, clientes, los tours, sí, correcto. Dime. tengo una pequeña duda. Cuando dice por servicio, web service, se refiere como a una API. Sí, correcto. Es una API de servicios web. Ya vamos a ver Ok, qué es más o menos y cómo vamos a hacer un ejercicio. perfecto, gracias. Sí. Ok. Entonces, vamos a brincarnos esta parte. El sistema ahora va a implementar los servicios RESTful, que les dicen, les decimos así porque es simplemente por el hecho de que utilizan una arquitectura REST, que ya más o menos vamos a ver cómo está conformada. Y vamos a agregar una funcionalidad nueva, me parece por aquí. Ya ustedes hicieron la parte de clientes, proveedores, productos. Esta parte incluye una facturación. Entonces, lo que vamos a hacer nuevo es el servicio, el Web API para clientes, ¿sí? Que va a tener lo mismo, el crear, bueno, como estas siglas que se llaman CRUD, en realidad son de crear, read para obtener, update y delete, ¿verdad? Entonces, ese Web API lo que va a cargar es un cliente por defecto, que va a ser el administrador. Es decir, lo va a tener ahí en memoria. Para este proyecto 2 todavía no vamos a implementar bases de datos, conexión a base de datos. Entonces, igual todos los datos van a estar en memoria. Seguimos, Nada más que ahora en el API. No van a estar seguimos, en la memoria, perdón, no van a estar en la memoria de la interfaz gráfica que hicimos, sino ahora la memoria o el memory caché o los datos van a estar en el API y de ahí se van a consultar. ¿Sí? no, esa era la duda, era saber si seguíamos con caché, está bien. Sí, caché o la manera que usted lo haya implementado, alguna clasecita ahí en memoria, una lista normal, no importa. Ok, entonces existirá un servicio RESTful para los proveedores, que va a tener igual al menos un proveedor precargado en memoria. Y los métodos que va a exponer son los de crear, obtener o listar, actualizar y eliminar, ¿verdad? Para todos estos es muy parecido. Es decir,
otro web service para producto, otro web service para tours, ¿verdad? Cada uno va a cargar al menos un producto, un tour, un proveedor, ¿verdad? Entonces, ok, Profe, sí. perdón que la vuelva a interrumpir. A ver si entiendo. En este proyecto, la idea entonces sería que la capa de modelo que hemos manejado actualmente en el primer proyecto, básicamente esa capa ya no la usaríamos y para acceder a los datos entonces enviaríamos solicitudes a la API y sería la API la que se encarga de manejar los datos, o sea, estaríamos separándolo. Sí, correcto. Vamos a separar el cliente en la parte del Ajá. user interface que ustedes hicieron ahora para el proyecto 1 con UI, con MVC, perdón, es la parte del cliente, la parte de la interfaz gráfica, que esa ya no va a tener el manejo de datos que le hacíamos ahí, simulando, ¿verdad? Los metoditos de obtener, crear, los teníamos ahí mismo. Ahora, esos ya los vamos a dejar de usar y vamos a hacer conexión con el web service. El web service es el que se va a encargar de manipular los datos, ¿verdad? Devolvérselos al sistemita para que ya se muestren en la interfaz, por ejemplo, guardar, crear, actualizar o eliminar. Oh, perfecto, gracias. Sí. ¿Ok? Tengo una consulta rápida acá con la identificación, solo es porque no recuerdo si más adelante lo menciona, pero ¿hay algún formato en particular para esa identificación? Si es alfanumérico, más o menos 12 caracteres, o es libre, es autogenerable. La identificación de los clientes. No, dice que ahora hay que colocar un nuevo campo que se llama identificación, que es para producto, un nuevo campo también para tour. eh, Ok, Y déjeme es que leer. antes la llave, por decirlo así, era la cédula jurídica o el ID autogenerado, pero ahora vamos a Mm, tener un campo de identificación. Y en sí no recuerdo que mencionara cuál iba a ser el formato de ese campo. No sé si está más abajo, ujú. pero Ok, ya vamos a las rúbricas, tal vez vamos a ver. Cada producto tendrá un campo con la identificación del proveedor. Ajá, ya lo veo aquí. Ok, eso es para hacer relación. Es decir, un producto lo provee, valga la redundancia, un proveedor. Entonces, em, el producto es el que va a tener la identificación del proveedor al que pertenece. ¿Sí? Vamos a ver, no indica qué formato va a tener esa identificación. Ok, pero podemos seguirla manejando como la identificación, por ejemplo, del cliente que hicimos, que es es de 12 o 13 caracteres separado por guiones, ¿verdad? Cierto formato similar, no hay problema con eso. Ok, de tipo ok, string. listo. Y en el caso de, por ejemplo, dice, los productos dan un proveedor, pero en cuanto a tours, no dice que va a tener un solo proveedor. ¿Tenemos que asumir que es lo mismo o puede ser más de uno? Yo no sé si es una Mm, relación de uno a varios, uno a uno. ujú. Ok, cada tour tendrá un campo con la identificación del tour. Esto me parece que puede estar erróneo porque debería ser, y al igual que el otro, la identificación de quién provee ese tour, quién es el operador. Ok, voy a consultarlo. La compañera que lo redactó, tal vez aquí se equivocó. Entonces voy a consultarlo para ver Gracias. si es que se hace el match también de tours con proveedores de tour. Ujú. Entendido, gracias. Ah, bueno, supongo que hay que realizar esas, bueno, cuando nos respondan ahí veremos las validaciones. Eso sería, gracias. Sí. Ok, entonces, lo nuevo que vamos a hacer tanto en el
UI, en el proyecto que ya tenemos de interfaz gráfica, como en el API, en el Web API, es la parte de la facturación. Entonces van a tener que hacer las paginitas para facturar, agregar una factura, editarla. ¿Verdad? Aquí lo que tiene diferente de esto es que se asocia, por ejemplo, en la factura yo puedo elegir ciertos productos, uno más, puedo agregarlos al detalle de la factura, también puedo elegir tours, ¿ok? Agregarlos. Entonces, una factura va a tener su detalle de factura en donde va a venir cada producto que se realice, que se compró. Ujú. Dos preguntas ahí. La primera, no veo que indique que tenga que hacer la parte el UI o la parte web. Solo habla del RESTful. Ahí he entendido que será solamente la API acá. ¿O estoy equivocado? Ah, ok, sí, tiene razón, dice un servicio RESTful. Vamos a ver. Vamos a ver aquí en las rúbricas. Implementa servicio RESTful de factura. Ok, sí, no. Yo me imaginaba una interfaz donde se pudiera comprar. No, si dice aquí solamente que vamos a implementar el servicio RESTful de factura, entonces solamente. Me Ok, imagino que ya tal vez para el proyecto 3 sea donde se hace la interfaz, se integra, ¿verdad? Ok. listo. Y la otra pregunta, no recuerdo que los tours tuvieran un precio. ¿Vamos a agregar ese campo o se van a agregar tours gratis? ¿Cómo va a ser esa parte? Devolvámonos aquí. Stores. Estos son productos, estos son Este es proveedor, solo que todas las tablas dicen proveedores. productos al principio. Sí, estos son los stores. Tiene un nombre, una descripción, los días que se prestan. Sí, no tiene precio. Ok, no dice, pero yo diría que lo más lógico es agregarle un campillo precio, porque al final esta facturación, dependiendo de lo que uno escogió, productos y un tour, te va a costar tanto, ¿verdad? El tour debería tener su precio. Profe, Y hay una manera de que nos confirmen eso por el foro, al igual que la otra consulta de la identificación. Sí, voy a Ok, consultarlo. Voy a apuntarlo por aquí en un cuaderno porque para hacerle todas esas consultitas ahí a la cátedra. listo, profe, gracias. Un momentito. Sí, dígame. basado en lo que acaba de decir el compañero, en este caso, en la parte de factura, como dice el servicio RESTful, entonces sería que, queríamos decir, es decir, el servicio, pero no tendría vista. O no sé si fue que entendí mal. Según como está redactado este enunciado, no tendría la parte de las vistas de la página, porque Pero, especifica que solamente el servicio RESTful. ¿qué? Entonces, Pero al hacer el servicio y, digamos, por así decirlo, no hacerle una vista, es decir, para que sea consumida la API, mm, ¿cómo? se puede probar. Ahora, en el ejemplo que vamos a hacer el API y lo vamos a probar hay un Como utilitario, una interfacita que se llama Swagger, que viene integrado. Swagger. Sí, el Swagger. Podemos hacer los requests a las URL del API y entonces ahí obtenemos las respuestas y podemos probar que funciona. Ujú. Ah, ok, sí, sí, entonces sería como algo más didáctico para nosotros, para aprender a manejar esto. Sí. Ok, ok. Voy a consultar esas tres cosas. Em, ok, lo de la identificación. em, del tour, ¿verdad? Que decía identificación, el tour va a tener identificación del tour, ¿verdad? Que pareciera más bien que es una identificación de un proveedor asociado a los tours, ¿verdad? La otra
voy a apuntarme esta si en realidad lo que queremos es que no se haga la parte del MVC de la factura. Porque sí, como está redactado, solamente pareciera que hay que hacer la parte del servicio RESTful. Profe, en este caso, en esta parte del proyecto, ya ahora el cliente sí tendría acceso a los módulos, entonces, para poder hacer uso de estos otros módulos, como tour, producto, bueno, producto no sé, pero en este caso ya no solo el superusuario. La idea es que solamente el superusuario es quien manipula qué productos están a la venta, por decirlo así, qué tours están disponibles, ¿verdad? Y cuáles son los proveedores. Los clientes, la idea de los clientes, por eso voy a hacer la consulta, porque me extraña que los clientes ni siquiera vayan a poder venir aquí y facturar. Los clientes, la idea de los clientes es que vengan y compren, es decir, usen el modulito de factura para decir, yo quiero comprar un tour, no sé, a la isla tal, más un bloqueador solar. Esas dos cosas, el cliente es quien se encarga de comprar, ¿verdad? Esa es la idea, separar esos Profe, roles. pero, entonces, por eso, en ese caso, es que digamos, en esta primera parte, con el proyecto 1, por lo que vimos en la intermediación pasada, el cliente no tenía acceso a ningún módulo. Bueno, eso es lo que decía el enunciado también, ¿verdad? Sí, El correcto. cliente solo podía ver sus datos. Ujú. Y sí, exacto, el superusuario era el que podía administrar todo. En este segundo proyecto, como usted menciona, sí, pareciera que eso es lo más esperable, ¿verdad? De que el cliente sí pueda entonces ir y apartar un tour o qué sé yo, pero para ese caso, entonces sí tendría acceso a ver, por ejemplo, una lista de productos, una lista de tours, y el superusuario sería el único que sí podría gestionar esos otros módulos, como en el caso de lo que es una edición o eliminar. ¿Sería así? Sí, sí, correcto. Aquí debería Pero también estar la parte del MVC. Voy a consultárselos y se los pongo ahí en el foro para ya confirmar. más allá que poder desplegar listas, porque supongo que eso hace una llamada de API que sea un get y le dan la lista al tour, antes eso no se podía. Más bien lo veía como una especie de que si el cliente era el administrador, solamente podían hacer tipo un post de factura o consultar su factura, pero si ya vamos a entonces a hacer ese tipo de variaciones, sí va a ser como importante que nos definan bien las expectativas. Y por ejemplo, la expectativa va a ser que hagamos primero el uso de un API para hacer el login, que el login me baje, por ejemplo, un token o un cookie o lo que sea para yo tener mi sesión y a través de esa sesión, entonces, darme otras funciones que ya sea solo obtener listo, solamente crear facturas y ser importante, pero acá no queda muy claro exactamente eso, hasta qué punto o cuáles funciones de ese CRUD vamos a permitir a los clientes normales, y tampoco implica acá ni dice si vamos a tener que hacer un login, solamente dice que, que se permita o no actualizar datos. Entonces, supongo que si solo lo dejo por lo que dice ahí, pues es un trabajo mucho más simple. Pero si lo quisiéramos hacer ya con esas funcionalidades y amarrando las restricciones de la tarea 2, digo, de la tarea 1, pues sí, Sí. llevaría un poco más de tiempo. Ujú. Sí, sí, no, la idea, sería como lo más lógico, tomar y darle continuidad al proyecto 1 con su mismo login, porque la idea, perdón, perdón, tenía que aclarar la garganta. Eh, la idea de que el cliente vaya a tener ahora su campo que lo identifique como usuario administrador es también como para eso, como para que el usuario administrador con ese identificador lo vamos a dejar agregar proveedores, pero al cliente normal no. Al cliente normal solo debería venir y ver el sitio de facturación en caso de que aquí aclaremos y lo tengamos que agregar, ¿verdad? Pero sí, ok, voy a
llevarme la tarea de aclarar esas dudas. Profe, Sí. en este caso, pero digamos, no están esperando que hagamos un login con autenticación, digamos, tal vez como se hace en la vida real, Ah, no. ¿o sí? No, no. No. No, no. A lo mucho tal vez sería simular, pero... Sí, esta autenticación lo que hace es simular y tener, guardar por ahí en memoria quién fue el que dijo que se iba a loguear para decirle, usted sí puede ver esta pantallita o no puede ver esta, ¿verdad? Es Sí, en sí, memoria, todo en memoria. Ujú. exacto. Sí. Teníamos, eran 3 consultas. Tengo la de la identificación, la parte del MVC de la factura, había otra que Para el dije precio, que, el precio ajá, del tour sí, que el tour no y su tiene un precio. formato. Y ahora también ver en la parte de RESTful, que es realmente lo que se pide, si vamos a tener limitantes de qué puede o no puede hacer cada tipo de cliente. Y también si vamos a tener una parte, bueno, si la MVC de la factura que es eso. Sí, yo creo que serían esas en general. Mi preferencia es que sea así más fácil, si no tengo que implementar tanta Sí, validación, pero sí tiene mucho más sentido hacerlo como lo describe la profe. sí. En cuanto a esta que me dijo de que si los métodos o los servicios perdón, de los web services, si van a tener restricción según un usuario u otro, me parece que a este nivel no. La restricción es nada más como para en la parte de la interfaz gráfica, mostrar una pantalla u otra. Si tener por ahí antes de cargar la vista, poder decirle al usuario, usted no es administrador, no puede ver esta pantalla. Simplemente, ¿verdad? A nivel de RESTful, no creo que haya que ponerse em, a decirle, a darle permisos, digamos, que me puede consultar a mí como método de consulta, no sé, de clientes, solo si tiene estos permisos. No, en la parte de RESTful no. Ok, listo, gracias. Ok, entonces, vamos, avanzando. Sí les digo, no sé si ustedes vieron, tenemos 2 tutorías antes del proyecto 2. Entonces, si aquí vamos tal vez a avanzar un poquito más para no durar mucho. Y la próxima semana, el martes 1 de noviembre, si no me equivoco, hay otra tutoría. El profesor tal vez les pueda ampliar un ejemplo que tal vez aquí no abarcamos ¿verdad? Aclarar más dudas. Ok, el sitio web debe ser navegable, ¿verdad? Poder moverse entre las páginas y lo del video aquí también está. Entonces, debe presentar el código fuente junto con el video dentro de una carpeta que se llame ahora Proyecto 2 en la VDI, ¿verdad? Como lo hicieron en el proyecto, con el proyecto 1. ¿Sí? Sí, eso fue una duda que me quedó, que acá hablaba de poner el video en el escritorio, pero entonces supongo que es en eh, la carpeta de red que tiene la cédula, ¿verdad? Sí, tal vez ahí hubo confusión porque desde el escritorio de la VDI hay una como un acceso que se llama, tiene un nombre que dice datos del usuario. Ah, ok. Desde ahí usted le da doble clic y eso te lleva directamente a tu carpeta en red. Entonces, tal vez por ahí anduvo la confusión, pero sí, es dentro de esa carpeta del usuario, Ok, listo. porque si lo dejan ahí propiamente en el escritorio, ahí no se guarda. ¿Sí? Ok, estas son las rúbricas. Un cierto puntaje por cada insertar, buscar, eliminar y actualizar de cada servicio. ¿Sí? Ok, listo. Bueno, y el video que es como lo que más tiene puntaje. Entonces ahí con el video nos ganamos con solamente hacer el videito, explicar, nos ganamos aquí 20 que ya le suma bastante.
Ok, entonces vamos al ejemplito. Antes del ejemplito, así, a modo de definir qué es y cómo funciona. Bueno, los servicios web son una interfaz que permite la conexión de dos sistemas totalmente separados a través de Internet. Esto se logra mediante protocolos y estándares. Entonces, el protocolo, por ejemplo, de las API, utiliza protocolo HTTP, arquitectura REST, por eso se llama API REST. Esta es una arquitectura, es como que define de qué manera o en qué formato va a tener los URL para llamar a los métodos. Ya casi lo vamos a ver. Entonces, veámoslo tal vez aquí con este ejemplito. Nosotros aquí, no tengo como un lapicito. No, bueno. Esta parte, este cuadrito amarillo, pongámosle que es el proyectito que ustedes ya hicieron en MVC. Esa es una aplicación con su interfaz gráfica, que es el cliente, ¿verdad? Esa interfaz gráfica es un cliente que va a consumir servicios web. Este ejemplo, valga la redundancia, este ejemplo es una agencia de viajes. Es decir, aquí hay una persona que se conectó a un sitio web de la agencia de viajes X, y este sitio web lo que hace es conectarse a un servicio de la agencia de viajes que le dice, ok, usted puede aprovechar este vuelo, este hotel, estos servicios de transporte, ¿verdad? Este es el servicio web. Ese servicio web también se puede conectar con otros sistemas, otros servicios totalmente separados. Por ejemplo, la agencia de viajes reúne varias cosas que las va a ir a obtener de diferentes otros servicios. Por ejemplo, para los viajes aéreos, contacta a la línea, no sé, American Airlines, que le ofrece, le dice, tengo estos vuelos a tal precio, ¿verdad? Entonces, este servicio se conecta con este y ya le ofrece la información al cliente. Luego tiene que ir a ver qué hoteles hay cerca del aeropuerto, no sé. Entonces va y consulta el servicio del hotel, de varios hoteles o de algún otro sitio que tenga hoteles ahí unificados, y le ofrece la información. Y así, ¿verdad? Ya cuando se va a hacer un pago, utiliza otro servicio del proveedor de tarjeta de crédito que le permite lo del pago, ¿cierto? Entonces, nosotros hicimos esta parte de acá, una interfaz cliente, y ahora la vamos a conectar a un servicio web, ¿sí? Que es la que le va a decir al cliente, tengo esta información, tengo estos clientes, tengo estos tours, tengo estos productos, y el cliente simplemente se los va a mostrar al usuario final, y más o menos así es como funciona. Hoy día siempre todos los sistemas necesitan ofrecer servicios web para poder, para que otros clientes se comuniquen con nuestros sistemas, ¿sí? Ok, esto es más o menos ya como empieza a funcionar el servicio. ¿Quién consume un servicio web? Le llamamos cliente. El cliente envía una solicitud al servicio por medio del protocolo HTTP, y ese servicio envía una respuesta HTTP también, ¿sí? Entonces, aquí tal vez un poquito más amplio. El cliente envía la solicitud en un formato JSON. Ahora que estamos viendo el ejemplo, vemos que es ese formato JSON. Este formato JSON es un formato universal, por decirlo así. Lo entienden muchos sistemas. Todos los sistemas entienden JSON, entonces es una forma liviana
y rápida de pasar datos, ¿verdad? Entonces, utilizamos los métodos HTTP, GET para obtener datos, listar clientes, obtener un cliente en específico, POST para crear, PUT para actualizar y DELETE para remover o eliminar. Sí, entonces esta petición llega al servidor o el servidor donde se encuentra hospedado el servicio. El servicio, si tiene que ir a la base de datos, agregar o a consultar, lo realiza. Si tiene que ir a conectarse con otro servicio, lo realiza y al final devuelve igual un resultado aquí de tipo JSON, con formato JSON. Ok, entonces tenemos los métodos HTTP aquí y más o menos esta es la arquitectura REST que les hablaba. Siempre hay un patrón aquí que se tiene que cumplir. Vamos a tener HTTP, no sé, unet.com. Y aquí el controlador que tiene mi servicio. Si necesito enviar parámetros, se envían de esta manera. En el mismo URL se arma el parámetro cuando es buscar por un ID, cuando es eliminar por cierto campo. ¿Sí? Entonces, ya vamos a ver un ejemplo, tal vez ahí se entienda un poquito mejor. Y estas son las respuestas HTTP que normalmente son como las más conocidas. Siempre que hacemos una solicitud a un servicio, él nos va a devolver un HTTP status code o código del estado de la petición. Normalmente los códigos 200 es que todo anda bien, es decir, 200 ok, 201 se creó lo que yo estaba tratando de crear, qué sé yo. 204 no content es cuando no encontró información o cuando yo mandé a eliminar algo y entonces me responde no content porque ya lo eliminó, entonces ya no está. Los códigos 400 son errores normalmente del cliente, del lado del cliente. Cuando el cliente quiso consumir el servicio, no sé, puso mal el URL, hizo un request que no era válido, entonces, o que no estaba autorizado. A veces los web services requieren autenticación del cliente. Bueno, ¿quién es usted? Deme su usuario. Bueno, no exactamente así, pero el modo de autenticación. ¿Quién es usted? Y si puede consumir mi servicio. Normalmente, los servicios web que manejan información delicada, como los bancos, no le dan la información a todo el mundo. Necesitan que la persona o la entidad o el cliente que se está conectando se autentique y entonces así le responde la información. Entonces, a veces da un 401 no autorizado porque no se identificó. Un 404 no se encontró la URL que me está enviando, no sé qué, no existe la URL, ¿verdad? Y los códigos de nivel 500 son ya errores del lado del server o del servicio. Ves que aquí tenemos cliente de este lado, que es quien consume, y el server del lado ya donde se hospeda el servicio web. Entonces, los errores 500 fue que me dieron de este lado. ¿Sí? Ok, el famoso error 500, error de servidor. ¿Verdad? Y ahí hay otros más. Profe, Servicio en no esta, disponible. ¿Sí? profe, en esta tenemos que entonces enviar dos soluciones, una para el frontend y otra para el backend.
Sí, sería lo ideal. Hay quienes lo hacen en una sola solución con 2 proyectitos en una sola solución. No importa. Es decir, si ustedes lo envían en una sola solución, no hay problema. Lo ideal es que se haga en 2 porque así como que estamos simulando un poquito mejor que son 2 sistemas completamente aparte que no se conocen y se conectan Sí, por medio de un protocolo, ¿verdad? Se comunican. perfecto. Sí, ok, entonces teniendo esta información aquí, vamos al ejemplo. Ok, yo lo que tengo aquí es un proyectito MVC ya hecho que aquí estoy simulando lo que ustedes ya tienen en el proyecto 1, que es su MVC, su proyectito, su interfaz de usuario. Vamos a ver aquí, que me levante. Ok, lo que estoy aquí tratando de mostrar es, esto básicamente gestiona estudiantes. Pongámosle que es un sistema de matrícula, entonces estoy registrando estudiantes en el sistema. Entonces, básicamente, este servicito que yo tengo aquí levantado, es decir, esta aplicacióncita, me lo guarda todo en memoria, así como ustedes lo tienen en el proyecto 1. Me lo guarda ahí en memoria en el propio proyectito MVC. Entonces, todo esto está aquí en memoria. Yo ya le di un create y me lo guardo ahí mismo en memoria usando una listita ahí nomás. Ya me consultó el dato que agregué. Aquí está. Utilizamos el listar. Y aquí en detalle va y lo busca y me muestra el detalle. Listo. Tres acciones ya hicimos aquí en VC. Entonces, ¿qué queremos hacer? Que esta interfacita no me guarde los datos aquí en el proyecto MVC, sino que se me conecte a un API que vamos a hacer. Y el API es quien le va a decir al cliente o a esta interfaz, estos son los datos que tengo, ¿verdad? Y estos son los métodos que puede utilizar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo quito esta cosa de aquí. Es que hay como una barra aquí negra. Bueno. Ok, por un lado entonces tenemos este MVC. Dejémoslo por aquí. Dejémoslo por aquí. Abramos el Visual Studio para crear nuestro API. Ok, entonces lo primero, no es necesario que tal vez ustedes vayan haciéndolo en paralelo o tomando apuntes. Si quieren, me ponen atención. De todas maneras, esto va a quedar grabado, lo van a poder repasar después. Es como para que no se pierdan ningún detalle. Entonces, vamos a crear un nuevo proyecto. Que va a ser este tipo. Bueno, ustedes lo filtran aquí, ponen lenguaje C# y ponen aquí que es un proyecto web API y ya le sale este que se llama ASP.NET Core Web API. ¿Ok? Entonces vamos a darle Next. Aquí le vamos a poner como nombre estudiantes API REST, digamos. ¿Ok? Ok, ahí está bien.
Framework Net 6.0, que es el que estamos utilizando. Aquí yo le voy a quitar esto de HTTPS porque realmente por el momento no es necesario para efectos del curso. Es decir, si yo le digo que va a ser HTTPS, él va a requerir un certificado SSL y ese certificado SSL el cliente lo va a tener que reconocer, ¿verdad? Etcétera. Entonces, para que no nos dé esas advertencias de que el sitio no es seguro y que ocupa instalar certificado tal, le quitamos esto y no hay ningún problema. Tal vez ahí en algún momento después ustedes van a aprender qué es, cómo funciona HTTPS y cómo se realiza. Cierto que lo ideal es que todos los sitios y los servicios que uno esté ofreciendo sean HTTPS porque así nos aseguramos que los datos que están viajando sean datos cifrados y no, ¿verdad? Es una cuestión de seguridad eh, que funciona un poquito mejor. Ok, entonces más o menos así se ve el proyectito que él nos crea. Entonces tenemos igual una carpetita de controladores. Entonces ahí es donde van a estar nuestros servicios. Lo primero que voy a hacer aquí es el modelito con el que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con un estudiante. Entonces, primeramente voy a agregar una carpetita. Ok, el modelo puede estar afuera o dentro de una carpeta, no importa. Pero como ustedes, yo voy a hacer solo un modelo. Ustedes en su proyecto van a hacer varios modelos. Entonces, lo mejor sería que estén como separaditos en alguna carpeta, etc. Entonces, en la carpetita modelos, voy a agregar una clasecita que es mi modelo estudiante. Aquí le pongo estudiante. ¿Sí? Aquí nada más voy a decirle que tiene 3 campitos. Voy a copiarlo de otro proyectito que tengo por aquí. Como para ir un poquillo más rápido. Entonces, son estos 3 campitos. Cédula, nombre, apellidos. Ok, entonces voy a ocupar un controller para ese modelo. Y ese controller es el que va a tener los métodos que ya vimos, los métodos HTTP. El get para obtener estudiantes. El post para crear estudiantes. Y así, ¿verdad? Entonces aquí en la carpeta de controllers vamos a darle clic derecho, añadir. Vamos a darle controller. No es un controller MVC, es un controller de un API. Entonces no se confundan aquí porque él por defecto como que les selecciona aquí que ustedes van a crear un controller MVC. Vamos a seleccionar aquí API y vamos a decirle que es un API controller con los metoditos ya prehechos, los que ya hemos venido viendo, el get, post, put, ¿verdad? Todos esos. Entonces, vamos a darle ahí. Entonces, este tiene que cumplir igual la misma regla que con los controllers MVC, que se llama, por ejemplo aquí, estudiantes, controller. Ok. Ve que aquí me dice cuál es la ruta de este servicio que yo estoy creando, de este API. Entonces, la ruta va a estar conformada por, en este caso, como lo estamos, lo vamos a ejecutar en forma local,
él lo primero que va a tener es HTTP localhost, un puerto. Lo vamos a ver aquí. Él siempre va a levantar esta ruta. HTTP localhost, este puerto, más le va a concatenar este nombre. Este es el nombre de mi servicio, ¿verdad? Y aquí tenemos los métodos. Este método se puede llamar como queramos. Pongámosle. Vamos a ver cómo le había puesto aquí. Vamos a listar. Este método se puede llamar listar, no importa. Lo que lo define, digamos, lo que importa es este HTTP GET. Él va a saber que nuestro metodito GET para obtener todos los estudiantes va a ser este. ¿Sí? Entonces, aquí nada más como para no dejarle el nombre por defecto, yo le voy a poner un nombre personalizado. Estamos haciendo un sistema de matrícula, entonces mi servicio va a decir HTTP, localhost, servicio, tema matrícula, slash estudiantes. Aquí le podemos poner estudiantes directamente o le podemos poner entre corchetes, entre estos corchetitos. Le podemos dejar así como está, controller, para que él venga y busque, obtenga esta partecita. ¿Ve? Entonces, aquí él me va a sustituir esto que le puse entre corchetes, controller me lo va a sustituir por estudiantes. Entonces, cuando yo lo levante, la ruta va a decir HTTP, localhost, servicio matrícula, estudiantes. ¿Sí? Ok. Ok, entonces vamos a hacer, para este ejemplo, nada más vamos a hacer listar, obtener por cédula en este caso, y el crear, el metodito post, que es el agregar estudiante. Vamos a eliminar estos otros que no los vamos a usar por el momento, para el ejemplo. Entonces, así como está, no les mostré antes cuando estaba con el asistente creando el proyectito, pero habían unos checkcitos que venían por defecto marcados que decía utilizar Swagger integrado. Eso lo que permite es que cuando yo le dé aquí correr, vamos a levantarlo. Esto es Swagger. Es como una interfacita, un utilitario que me permite hacer ya los llamados de los URLs del API para que se vean un poquito bonitos, digamos. Me permite, tiene este botón de ejecutar. Entonces, vamos a llamar, ahorita vamos a invocar a localhost, este puerto, / servicio de matrícula, estudiantes, y él va a ir a buscar el método get que tenemos aquí y va a ejecutar este método de aquí atrás, ¿lo ven? Por el momento solo me va a retornar estos valores por defecto que tiene, que se llaman value 1 y value 2. Le doy a ejecutar y entonces dice, ok, este fue el request que hicimos, este URL. Código 200, ¿qué significa 200? Ok, todo bien, respuesta correcta. ¿Y cuál es el body o el content del response? Value 1, value 2. ¿Y por qué se ve así? Esto es formato JSON. Ya lo vamos a ver tal vez un poquillo más elaborado. Pero esto es formato JSON. ¿Se acuerdan que les había puesto ahí en la presentación que él va a devolver? Por ejemplo, aquí lo que hizo fue un return de un array de strings. Eso lo que va a hacer es serializarlo para que se muestre con formato JSON, ¿verdad? Que es un formato muy universal que cualquier otro sistema puede deserializar
fácilmente y convertirlo a otro objeto que necesite para mostrarlo en su cliente. ¿Sí? Entonces, vamos a implementar para que me devuelva un par de estudiantes ahí. Los estudiantes los vamos a, igual aquí en el API los vamos a utilizar lo de la memoria. Entonces, si ustedes utilizaron el iMemory Cache de .NET, pues lo siguen haciendo así aquí, no hay problema. Yo ahorita por cuestiones de que me parece un poquillo más sencillo, voy a utilizar una lista simple. Una lista en donde voy a retornar esa lista, le voy a asignar unos valores por defecto y lo vamos a ir a ver allá. Entonces, nada más voy a agregarme aquí como una carpetita que le voy a poner datos, como para que me simule el acceso a los datos, ¿verdad? Este sistemita no se va a conectar a la base de datos, pero siempre tiene que haber como un repositorio de datos aparte, que no se revuelva con todo el resto de código. Le decimos que es una clasecita normal igual. Y le voy a poner datos estudiantes. Ahí lo que voy a tener es los metodillos que van a ir a obtener la lista, el metodillo que va a ir a agregar a la lista, el metodillo que va a ir a actualizar y esos metodillos que ustedes ya hicieron allá al otro lado en el MVC, pero ahora casi que nos los vamos a traer para acá. Sí, básicamente donde se guardan los datos, como en el proyecto anterior, es Sí. esta parte. Solo que esto es el servidor, ¿verdad? Por decirlo de alguna Sí. manera. Correcto, sí. Okay. Entonces, yo, como para no durar mucho en esta parte, voy a hacerme un copia y pegue de lo que ya tengo por aquí y les voy a mostrar. Entonces, aquí básicamente lo que yo voy a manejar es mi lista de estudiantes. Aquí pública y aquí arribita para que todos los metoditos la conozcan. Entonces, lísteme los estudiantes. Simplemente un return de la lista. Busque un estudiante específico por cédula. Le hago un for each ahí. Encuentro la cédula y lo retorno. Agrégueme un estudiante. Lista.add el estudiante y listo. ¿Verdad? Esto ustedes ya lo conocen. Aquí en el constructor de esta clase lo único que le digo es créeme 2 estudiantes aquí por defecto para, ¿verdad? Para luego ir a consultarlos, ¿verdad? Créeme estos 2 así quemados y vaya y agréguelos a la lista. Entonces, en mi controller, ahora en lugar de retornar estos 2 valores aquí quemados, ¿yo qué voy a retornar? Una lista de estudiantes. Entonces, voy a declarar por aquí arriba mi acceso a datos. Entonces yo le digo que es un private, a copiarme la línea. Ok. Data estudiantes. Aquí tengo mi acceso a datos. ¿Sí? Simulando que es un acceso a datos. Y entonces aquí en el listar le digo que yo lo que voy a retornar es una lista de estudiantes, ¿cierto? Estudiante. Lista. Ahí prácticamente se lo autocompleta. Y entonces retórneme
lista. Lista es igual a, voy a ir a la data que tengo, data.listar. Y retorno a la lista. Simplemente. Entonces ahora probemos, esto ya debería servir. Dice que claro, es que aquí estoy retornando esto. Tengo que retornar una lista de estudiantes. Entonces ya con eso, ya vamos a verlo. Entonces aquí está mi API de estudiantes. Si yo le digo, obténgame los estudiantes que hayan en el sistema. Aquí están los que había metido ahí quemados. Elizabeth y Mario. Y ve, este es el formato JSON. Ve que yo lo que retorné aquí fue una lista, pero aquí me lo muestra en formato JSON, porque la respuesta que da siempre es en formato JSON. Es un formato estándar, con lo cual los sistemas se pueden comunicar muy fácilmente. ¿Ok? Ahí tenemos nuestro listar del API. Ahora lo que ocupamos es ir al MVC y en lugar de usar los metoditos que teníamos por ahí en memoria, vamos a venir y consumir este metodito listar. ¿Cómo lo consumimos? Con esta arquitectura REST que les digo, para consumir el servicio, el mismo Swagger aquí nos hace como un prearmado ya del URL que necesitamos consumir. Entonces, allá cuando yo esté consumiendo el servicio, yo lo que le digo es localhost / bueno, lástima, no puedo copiar esto, pero bueno, aquí está. Vámonos así. Es más, vamos a ponerlo aquí a ver qué pasa. Aquí es estudiantes. Con este es el URL con el que yo voy a ir y ejecutar o acciono el método HTTP GET. Ahí tengo el resultado también. ¿Vieron? Nada más que ahí atrás estamos usando Swagger, entonces nos lo muestra un poquito más bonito y con más información. Pero al final de cuentas, esto es lo que ocupamos. Un JSON con los datos para luego utilizarlos allá en nuestro cliente y mostrarlos de la manera que queramos mostrarlos. Ok. Bueno, antes de ir al MVC voy a terminar los demás metoditos. Por ejemplo, buscar por cédula. Es igual, un HTTP GET, pero vean la diferencia. Recibe, aquí debería recibir una cédula. Entonces yo le voy a decir que reciba la cédula. Y entonces, en lugar de retornar esto, vamos a retornar un estudiante. El estudiante que ya fuimos y buscamos allá en la lista por cédula, y ¿verdad? Entonces, estudiante. Esto va a ser igual a mi data estudiantes punto buscar. Ya teníamos el método ahí buscar, que lo que hace es ir y recorrer la lista, buscar la cédula y retornar el objeto.
Sí, aquí no estamos retornando un string, estamos retornando un estudiante. Entonces, de nuevo, debería servirnos ahí. Ahora es este get que recibe la cédula. Y yo le digo que me busque. ¿Cuáles eran las cédulas que teníamos? Que me busque esta. Ok, hizo este request, código 200, me retornó al estudiante que encontró. ¿Sí? Ok, y para completar aquí vamos a hacer el post. ¿Sí? El post es el agregar. Entonces aquí le podemos poner, cambiar este nombre, le ponemos agregar. ¿Ok? ¿Quién lo determina? En realidad es este HTTP post. No tiene que llamarse post exactamente el método para que lo reconozca. Entonces aquí vamos a recibir un estudiante porque lo que vamos a agregar es un estudiante. ¿Ok? Entonces, lo mismo. Data estudiantes, punto agregar. Ya habíamos hecho el método allá agregar. Lo que hace es agregar a la lista. Y aquí, como el metodillo en realidad no tiene que devolver nada, simplemente agregar lo que vamos a retornar. Bueno, no es un void, es un action result para decirle cuál es el resultado o el status code de esa respuesta, de esa solicitud. Entonces yo le doy un return. Ok, así. Él dice que ok, es un ok result que dice que devuelve un status code 200 ok. Ajá. Entonces yo le digo ok y le mando aquí el objeto como para perdón, aquí le mando EST. Ahí para decirle ok, lo agregué correctamente. Todo en orden. Listo, tenemos nuestro API. Bueno, probémoslo. Aquí con el Swagger. Post. Entonces, él me va a pedir aquí, deme los datos del estudiante. Me los va a pedir en el formato JSON. Entonces yo le digo que la cédula es 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y le voy a poner María López. Ok, le doy a ejecutar. Él me va a llamar al método httpost con este URL, código 200, me devuelve el estudiante que le dije. Y si venimos aquí, volvemos a consultar la lista, ahí debería estar María. Aquí están, ahí está María. ¿Sí? Entonces, ahora sí, tenemos el API listo. En realidad el API no se lleva mucho tiempo. Se hacen los metoditos para el put. Le vamos a agregar aquí uno que se llame actualizar. Lo que va a tener es un HTTP put y va a recibir, al igual que va a recibir, por ejemplo, la cédula para que él sepa cuál es el que tiene que actualizar. Él lo busca y le hace una actualización y responde también un resultado. Ok. Profe, en ese caso no sería más bien que reciba el objeto, digo yo, porque debería llevar también la información que va a actualizar.
Sí, sí, cierto. Ok. El objeto, sí, porque tiene que traer lo que actualiza. Ajá. Es el delete el que lleva solamente la cédula, porque el delete nada más busca y elimina. Sí. Ok. Ahora sí, vámonos a nuestro proyectito MVC, que se los había mostrado antes, que él, por ejemplo, se los voy a mostrar otra vez. Él por el momento no se está conectando. Vamos a volverlo a levantar. Él por el momento no se está conectando. Ah, qué raro. Me carga uno ahí. No se está conectando al API. Todo lo guarda ahí en memoria. ¿Sí? Entonces yo le voy a decir, conécteme al API. Entonces una vez conectado al API, él debería ya jalarme a estas dos personas que yo tengo precargadas, que son Elizabeth y Mario, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer del lado del MVC para empezar con nuestra conexión? Entonces, lo primero es crear una clasecita que sea la que se va a ir a conectar al servicio. Entonces, por ejemplo, aquí ya yo lo tenía prehecho, pero vamos a verlo. Yo me creé una carpetita que se llama servicios. Entonces, aquí voy a tener mis clasecitas que se conectan a los servicios. Entonces, hacemos una interfaz. La definimos, la interfaz. Entonces, esta interfaz lo que va a tener es un listar, un buscar, un agregar. Luego, su implementación ya es la que va a ir a llamar. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver esta parte a detalle. Me lo voy a borrar mejor como para hacerlo paso a paso. Para que no se confundan. Entonces. Ok. Entonces, aquí tengo mi servicito. En el constructor del servicio, yo le voy a decir cuál es el URL base. ¿Se acuerdan que en el API teníamos un URL base? Este que me aparece aquí es el común, el que siempre va a estar ahí para cualquier acción que yo realice. ¿Sí? Entonces, agarramos este URL y esta es la que vamos a definirle aquí en una variable ahí quemada, no importa, cuál es la URL base. Luego le vamos a ir concatenando el resto del URL para decirle ahora sí cuál es el método HTTP que yo estoy queriendo, tratando de invocar. Entonces, aquí lo que me dice es, esta interfaz tiene 3 métodos, tiene que implementarlas. Entonces, vamos a implementarlas. ¿Cómo es? Bueno, aquí, show, y le digo implementar. Ajá. Entonces, por el momento estos metodillos tengo que modificarlos para que hagan lo que yo quiero que hagan. Entonces, agregar, mi metodito agregar va a ir a llamar al agregar del API, el buscar va a ir a llamar al buscar del API y el listar también. Igual, empecemos por el listar. Dejémoslo como estaba para que no nos dé error. Empecemos por el listar. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a necesitar aquí? Voy a abrir un poquito el ejemplo para ir como viendo bien.
Un momentito. Habíamos eliminado los metodillos. Mm. No había guardado un respaldillo. Voy a darle control Z porque no lo tenía. Voy a llevármelo. Voy a llevármelo para el otro lado para estarlo viendo. Ok, ahí ya los tengo. Voy a quitar esto como para irlo haciendo poco a poco. Ok, empezamos con alistar. Esto tenía un throw new exception. Va, ahora nulo. Ahí quite. Entonces, para invocar a nuestro API, vamos a invocarlo como les había mostrado por medio del URL y haciendo las invocaciones a los métodos get, post, put, según el caso. Entonces, bueno, lo primero, aquí voy a retornar una lista de estudiantes, entonces voy a inicializarla aquí. Este modelo estudiante ya no es el mismo que tengo al otro lado. Ahora estoy usando el modelo estudiante que me había creado aquí en el MVC, en el proyectito MVC. Prácticamente es idéntico, pero no es el mismo, porque este está aquí, ¿verdad? Entonces, para que sepan, es decir, no porque aquí yo diga que voy a retornar una lista de estudiante, es porque me estoy refiriendo al modelo estudiante estrictamente del otro lado. Ellos no se conocen, no necesariamente tengo yo que saber qué modelo están usando allá al otro lado del API para yo saber qué modelo puedo utilizar aquí. Aquí el mío se puede llamar, no sé, eh, persona estudiante o algo por el estilo, no importa, se puede llamar diferente. Con que cumpla, digamos, cumple, que tiene los campillos parecidos, ¿verdad? Y se puede serializar. Entonces, listo. Entonces aquí inicializo la lista. ¿Okay? Tengo que declarar una variable aquí, un HTTP client, le voy a poner cliente, ¿verdad? Aquí lo que estoy diciendo es que ocupo el HTTP client para decirle, yo soy un cliente HTTP, voy a consumir esta URL, ¿cierto? Entonces, cliente HTTP. Y le digo que ese cliente va a tener como URL base. Vamos a ver aquí porque me está... Ah, sí, me falta el niño aquí.
Estamos inicializando. Entonces, ese cliente yo le digo que el URL base sobre el cual se va a montar, le vamos a concatenar el resto que falta, ¿verdad? Del request. Es este que tenemos aquí, URL, base URL. Sí. Ok, no se lo puedo asignar directo. Tengo que decirle, créeme un nuevo URI. Ajá. Para que él entienda que eso no es simplemente un simple string, sino que es un URL o un URI. Ok, ahora sí aquí le pongo base URL. Ok, y aquí ya armé mi URI base. Entonces, luego le tengo que decir, cliente, vaya y haga el get con este otro, con el resto del URI que le falta y obténgame la respuesta. Entonces, le vamos a poner a una variable aquí que se llama respuesta. Y le vamos a decir, ahora sí, cliente, get. Vamos a usar el get async. Entonces, yo le estoy diciendo que voy a consumir este servicio, el metodito get, ¿verdad? El HTTP method get. Y aquí sí le tengo que poner, ¿qué le tengo que poner? Vamos a nuestro API. No, aquí no estoy en el API, perdón. API REST fue el que yo hice. Voy a cerrar este para que no me confunda. Ya el API lo tenemos listo. Es que este era el que tenía de ejemplo. Aquí le tengo que poner servicio matrícula, estudiantes. Voy a cambiarle aquí estudiantes como para poder copiar y pegarlo más fácil. Acuérdense que les dije que aquí había que ponerle el nombre del controller, así tal cual, o entre corchetes uno le pone controller para que él tome este nombre y lo sustituya. Entonces aquí igual sirve. Sigue sirviendo igual con la misma ruta que le habíamos definido. Entonces, vamos a nuestro UI y le decimos, aquí en el servicio, le decimos, invóqueme el método HTTP get con esa, a partir de esta ruta base, agréguele esta, ¿verdad? Y ahora sí, eso va a ir a invocar. Entonces, ya voy a venir a obtener la respuesta y yo le digo que sí. Que si la respuesta es positiva, es decir, tuve un OK, ¿verdad? Un status code 200 o cualquiera de sus derivados, según corresponda, yo le voy a preguntar. Tuvo respuesta correcta. Is success status code. Copiarlo y pegarlo. Ok. Ponerle un return on para que no me esté tirando error. Dice. Ok, me parece que aquí lo que me hace falta decirle es un await. Este await
siempre que tengamos un método async, esto va a ir de la mano async, await, ¿verdad? Esto me permite simplemente un manejo más eficiente en el servidor de los hilos de conexión, digamos, ¿verdad? Esto se puede no hacer asíncrono, pero no importa, hagámoslo así. Es como normalmente vemos los ejemplos en internet y todo. Entonces, ahora sí. Entonces, ¿fue exitosa la respuesta? Ahora sí. Voy a obtener la respuesta en formato JSON y voy a decirle que me la deserialice y la convierta en mi objeto estudiante que yo tengo aquí de este lado, para ahora sí retornarlo y entonces ahora sí ir al controlador del MVC y decirle, esta es la lista que usted va a mostrar ahora. Entonces, hagamos una variable aquí que se llame JSON respuesta. Digamos, lo que le estoy diciendo es la respuesta en formato JSON. Yo le digo respuesta.content, el contenido de la respuesta. Léame el contenido, read as string, léalo como un string y guárdemelo en esta variable, nada más. Voy a obtenerlo por el momento como string. Aquí también va el await. Si tienen preguntas, me interrumpen ahí, de una vez lo vemos. Entonces, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Consulta que he tenido de que Sí. estamos haciendo esta parte. No me ha quedado claro por qué estamos haciendo esto. Lo pregunto porque, por ejemplo, si hubiéramos puesto la otra solución inmediatamente dentro de este MVC que ya tenías creado, pues pudimos haber reutilizado las variables de lista que ya tenías y con el mismo Swagger, pues hubiéramos alimentado ya todo sin necesidad de hacer esta interfaz. Entonces no me queda claro por qué estamos implementando esta interfaz extra y si o en qué parte estaba explícito esto, o implícito, mejor dicho, dentro de la tarea. Por eso, porque yo digo, si el controlador que hicimos anteriormente, simplemente lo pongo aquí mismo, pues eso me podría modificar los mismos objetos que me da el MVC y al fin y al cabo ya no tendría que hacer esto que estás haciendo. Ok, no sé si usted estuvo desde el principio. Acuérdate que Desde el principio. Ok, acuérdate que tenemos, voy a separarlo aquí. Tenemos dos sistemas totalmente diferentes, ellos no se conocen, ¿cierto? Entonces lo que estamos... Pero ahí es donde digo es, si yo en lugar de haber hecho una solución separada, hubiera tomado todo eso y lo quemo, lo hubiera hecho dentro de la misma solución, porque recuerdo que al principio también se dijo que podíamos hacer o dos soluciones, que esa era la recomendación y la manera correcta, o podíamos hacer una sola solución que tenga las dos funcionalidades. Entonces, si yo hubiera hecho una sola solución, me lo voy a hacer dos. Con una sola solución, pues en el momento en que uso Swagger me actualizaría los mismos objetos que ya el MVC de todas maneras utilizaría, entonces ya no sería necesario hacer esto. Una sola solución, pero no una sola aplicación. Es decir, lo que quiero es que se separen totalmente las aplicaciones. No, por ejemplo, yo aquí estoy en ¿cuál es el API? Acá, en este API, ve que dentro de esta solución tengo un proyecto de tipo, el que creamos en MVC, ¿verdad? Este es una aplicacioncita. Yo pude haber creado aquí, darle, creo que desde aquí le puedo decir, agrégueme un nuevo proyecto que sea de tipo API y tenerlos los dos dentro de la misma solución, pero siguen siendo dos aplicaciones totalmente aparte. Es decir, siguen siendo dos aplicaciones separadas. Ok, No puedo yo, ya te entendí. sí. Sí, tal vez para efectos para efectos prácticos, esto lo estaríamos viendo como que el API es una empresa y el cliente que está consumiendo ese API es otra empresa. Entonces, podemos verlo como un cliente accediendo a datos de un proveedor. Entonces, Sí. para ese efecto es que sí se necesita separar. Sí, correcto. Como el ejemplito que vimos tal vez en la presentación aquí al inicio.
Digamos, por ejemplo, hay una agencia de viajes que es una empresa y están las empresas, las aerolíneas. Yo no puedo pretender que la agencia de viajes en un solo sistema maneje todo lo de lo de las aerolíneas. No, no, Las eso, aerolíneas son eso las que proveen el servicio. sí lo entiendo en realidad. Solamente estaba como con la idea de si estaba implícito o no en la tarea de hacerlo separado, aunque yo sí entiendo el funcionamiento y cómo se hace. Más que todo era por simplicidad de que si de alguna manera se hubiera podido implementar la API directamente dentro de una solución, pues ya no necesitaría hacer nada de esta parte. Pero ya comprendo la motivación para hacerlo así. Eso era nada Sí. más. No, igual si hubiéramos hecho dentro de la misma solución las dos aplicacioncitas, igualmente este proyectito del UI, siempre hubiéramos tenido que hacer una clasecita servicio que vaya y se me conecte a la otra aplicacioncita que tengo por aquí. ¿Sí? No podemos revolver en una sola aplicación un montón de cosas. Es decir, la idea, siempre en la vida real ustedes se van a encontrar que la parte del UI siempre es solamente la parte del UI. Ahí en el UI ustedes no pueden hacer lógica de cálculos y lógica de negocio y conectarse directamente a la base de datos y traer cosas. Siempre vamos a separar conceptos o funcionalidades en diferentes tipos de proyectos que inclusive pueden estar hospedados en servidores diferentes. Por ejemplo, la parte del de la interfaz de usuario normalmente está hospedada en servidores de tipo front-end, que son específicos para ofrecer conexión a clientes externos, y todo lo de la parte de los web services, la parte de lógica de negocio, la parte del backend, va a estar hospedada inclusive en servidores de tipo middle end, para separar inclusive accesos y permisos, quién puede acceder, ¿verdad? ¿Verdad? No, estos son temas ya un poquito más avanzados, pero esa es la idea. En la vida real ustedes no se van a encontrar ahí en una misma aplicación que vamos a ir a acceder, guardar datos en la base de datos, ir a hacer consultas, ir a hacer un montón de cosas. El UI siempre es como eh, simplemente va a tener la interfaz de usuario y si necesita hacer cosas, va y se lo pide a otro servicio que ya tiene la funcionalidad implementada. ¿Sí? Una preguntita acá que tengo también es con las validaciones. En el proyecto MVC tenemos varias validaciones de tipos, por ejemplo, la cédula tiene que ser de cierto tamaño, con cierto formato. Eso se hace ¿en qué lado sería eso? ¿Ya sería de la parte de la MVC en eso que estamos haciendo? ¿O esa validación se debería implementar en ese UI que me estaban mencionando? ¿Dónde haríamos esa validación? ¿O para esa tarea no hay que hacer validación de que los datos vengan en el formato correcto? Las validaciones de formato y cosas así siempre son en el UI, en la parte de las Ok. vistas. ¿Sí? Ustedes ya en el proyecto 1 ya tienen la parte del UI, ¿cierto? Entonces ya no tienen que preocuparse en buena teoría de validaciones porque ya lo hicieron. Pero si yo uso el Swagger, por ejemplo, y en el objeto yo puse en el string, en lugar de poner un formato de cédula con guiones, todo bonito, yo puse mi nombre, en ese momento lo aceptaría, puesto que no estoy validando lo que estoy Ah, sí. introduciendo a través de él. Sí, Entonces, en el proyecto, ¿nos calificarían esa validación o no? no, en el proyecto no te estamos pidiendo validaciones de datos en el servicio como tal, solamente Ok, que desde el UI se manden los datos bien, con formato correcto y ya al API eh, le va a llegar los datos bien, sin problemas. ya Ujú, entendí. Eso era entonces. Gracias. sí. Ok, entonces estábamos en la parte en que estamos obteniendo el JSON. eh, digamos, ya fuimos al API, obtuvimos el JSON, ahora ocupamos convertirlo a nuestra lista de estudiantes. Entonces, hagamos una variablecita aquí que se llama el resultado. Y le voy a decir JSON convert.
JSON convert. Deserialíceme. Eso es serializar. Vamos a ver, al otro lado en el API, él serializa. Digamos, nosotros le devolvimos un objeto, una lista de objetos, y él serializó a un formato JSON. Aquí ahora estamos haciéndolo al revés. Estamos agarrando el JSON y deserializarlo a una lista de objetos que nosotros tengamos, nos interese, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ya me lo... Profesora, perdón. Sí. Ese paso hace falta, aun cuando en la línea anterior lo pusimos como string, la respuesta. ¿Cuál paso hace falta? ¿Es este de aquí? Sí, o sea, que si hace falta serializarlo, el JSON, si ya lo tenemos como string en la línea anterior. Ajá. Sí, es que aquí lo que tengo es un string que contiene el contenido en formato JSON. Aquí lo estoy convirtiendo, ese JSON lo estoy convirtiendo a una lista de estudiantes, ¿ve? Entonces Ok, ahora sí puedo retornar esa lista, este otro resultado. ok, Entonces yo gracias. le digo mi lista que tenía arriba, ahora le digo que va a tener el valor del resultado ya serializado en la lista. Entonces ahora sí retorno la lista. Ok, ya tengo mi clasecita que se conecta al API y va y llama al get, al listar, ¿verdad? Entonces ahora sí, ocupar al controller MVC y decirle, ya no me utilice lo que teníamos ahí. Ve que yo tenía aquí un agregar, iba y lo añadía a la lista, tenía un listar, ¿verdad? Estos metodillos ya no van a ser necesarios, ¿verdad? Ahora yo voy a venir aquí al index, que es el que muestra los listados, y en lugar de que... Ok, perdón, me falta un paso importante antes de esto. Aquí en el controller, yo voy a, así como ustedes así como ustedes le inyectaron el iMemory caché, ustedes habían visto que para eso ustedes se iban aquí al program CS para poder usar el iMemory caché y le decían, voy a quitar esto, le decían, yo ahorita no estoy usando memory caché, por eso no lo tengo, pero ustedes si lo hicieron así, pues van a tener aquí un builder services, me parece, .add memory caché. Ajá. Y con esto ya ustedes le decían que en el builder o en el constructor de los controllers uno le podía inyectar aquí. Esto no se me quita de ahí. Ya yo le podía inyectar aquí el iMemory caché, ¿verdad? Ustedes tenían aquí un caché que lo asignaban a una variablecita aquí arriba que se llamaba caché. Ok, ahora vamos a hacer eso mismo, pero en lugar de usar el iMemory caché, vamos a usar nuestro servicio. Le vamos a decir aquí en el program CS, perdón. Le vamos a decir aquí que ahora lo que le estamos inyectando o le estamos agregando en el builder es mi servicio estudiante o mi servicio cliente o mi servicio proveedor, ¿verdad? Entonces, el servicito que creamos aquí, ¿verdad? Con todos los metoditos que se conectan, es el que yo le voy a decir aquí en el program CS, vaya, agréguelo al scope y entonces así yo ya puedo venir al builder, al constructor de mi controller y decirle, digamos, enviarle para aquí por constructor el servicito, la interfaz en este caso, y entonces se lo asigno a una variablecita privada que yo voy a tener aquí. Ya no voy a ocupar mi lista. Se la voy a dejar ahí por cuestiones de que no me dé error en los demás metodillos, pero
Ahora lo único que vamos a tener es esto. Servicio estudiante, servicio cliente, servicio proveedor. Aquí yo puedo tener varios y este controller va a recibir varios. Ya, y servicio cliente, no sé, etcétera. Sí. Ya, y ahora sí ya terminé de comprender. Entonces, lo que pasaba es que la otra, lo que acabamos de hacer, la primera solución que hicimos hace un rato es el bendito servidor, donde se va a guardar todo. Antes, en la tarea 1, aquí guardábamos los datos, ahora todo se va a guardar del otro lado. Lo estaba viendo al revés. Queríamos que del otro lado guardarlo hacia acá. No, ya. Sí, correcto. Esa es la idea. Los sistemitas de interfaz gráfica nunca deberían manipular datos. Es decir, ir a guardarlos en una memoria caché o ir a conectarse directamente a la base de datos y guardarlos o consultarlos. No, él siempre va a depender de que alguien más le provea ese servicio. ¿Verdad? Entonces, eso es como para no tenerlo muy integrado. Es decir, yo luego puedo cambiar mi interfaz gráfica, que antes era una paginilla web ahí, no sé, y ahora quiero hacer una aplicación de teléfono. Puedo dejar las dos. Entonces, esa aplicación de teléfono no tengo que ir y reescribir todo el código, simplemente hago la interfaz gráfica de la móvil y me conecto al servicillo y voy a tener la misma información, todo igual. ¿Sí? Esa es la facilidad de los servicios. Que cualquier cliente hecho en cualquier plataforma, no importa si es móvil ni si es web, va a poder consumirlo y mostrar los datos, ¿verdad? Profesora, una consulta. Para cada uno de los servicios que vamos creando, tenemos que irlo a agregar al programa. Sí, correcto. Sí, aquí ustedes en el programa van a tener servicio estudiante, van a hacer otro aquí abajo, le van a decir que este se llama servicio cliente y así. Ok. Ok, entonces seguimos aquí en el controller. Todavía no le hemos dicho. Ok, ya le inyectamos aquí el servicito. Ahora ese servicito lo voy a poder utilizar en cualquiera de mis otros métodos de aquí abajo. Entonces, antes yo le decía, vaya y obténgame la lista de estudiantes, pero de la listilla que yo tenía ahí en memoria, ahí mismo en el MVC. Ahora le voy a decir, ahora no, ya, digamos, ya no me liste esa lista. Y ahora, llámeme al metodito del servicio API, que es quien va a manejar la lista de estudiantes. ¿Cuántos estudiantes hay? ¿Quiénes son? Aquí hace la conexión, va, lo llama, y lo devuelve. Entonces, probemos a ver qué tal. Si yo levanto esto, ahora debería salirme. Teníamos cuántos estudiantes allá en el API. Teníamos precargados 2 estudiantes, Elizabeth y Mario, creo que era. Muy importante, el API debe estar levantado y en ejecución para que el cliente pueda hacer conexión. Entonces, voy a levantar el API. Primero, eso lo que dice es, estoy disponible, ¿verdad? Estoy disponible en localhost por este puerto. Entonces, ahora sí, puede cualquier cliente utilizarme. Viene este cliente y dice, voy a listar los estudiantes que hay allá en el API. Errores de compilación. Ok. Aquí voy a ponerle false. Mientras tanto.
Ah, ok. ¿Será que... Creo que hay que recompilar nada más? Qué raro. Socket exception. Ok, creo que como yo había hecho un nuevo API, este no es el puerto 5154. El puerto que me muestra aquí en el API es 5146. Sí, es eso. Ajá. Aquí está. Elizabeth y Mario, estos datos vienen de allá, del otro sistema. Sí, no están en la memoria del proyectito MVC. Entonces ya hicimos el pegue, ya hicimos la conexión. Vamos a implementar el agregar y el buscar para que ya todo esto... Aquí este no me va a funcionar porque pues no, todavía no he hecho la implementación, este tampoco. Bueno, este sí, pero no se está conectando a la API, creo que está guardando ahí en memoria. Ve que no lo agregó. Ok, entonces, si van comprendiendo. Ya luego de hacer el primer ejemplo, ya los demás, pues casi que se hacen solos. Pero sí comprender, estamos consumiendo un servicio de tipo API REST. Él se comunica con protocolo HTTP, retorna los estados estos. El URL lo armamos de esta manera. El mismo API ya se cerró. Que voy a levantarlo de nuevo. El mismo API nos dice con qué URL debe ser consumido. El URL no hay que inventarlo. Él mismo ya me dice, para obtener un listado, concatene, es decir, agarre esta URL base más matrícula de servicio más estudiantes y con eso ya le llega y obtiene los datos. Luego, para obtener uno en específico, es lo mismo, nada más que voy a recibir una cédula para saber cuál es el que tengo que retornar. Entonces, aquí es slash. Y yo lo voy a mandar. Ve, este URL es el que se ocupa ya para poder hacer invocación. Así tal cual. Bueno, no lo agarró. Vamos a ver. Ok, no hay que mandarle los corchetes. No le manda el valorcito sin los corchetes y ya ve, lo obtiene y aquí lo devuelve. Entonces, así es como se define un API REST. Siempre es muy importante este formato de URL para saber qué estamos consumiendo. Ok, vamos, ya llevamos casi 2 horas. Voy a apurarme a hacer el agregar y el buscar. Y lo vemos cómo está funcionando. Ahí yo les subo el ejemplito y pues
ya tienen una base como para ir trabajando en sus proyectos. Entonces, no, aquí estoy en el API. Entonces, volvemos al servicio y implementamos el otro, el buscar y el agregar. Esto lo voy a copiar y pegar como para no durar mucho. El buscar es muy parecido a este listar, con la única diferencia, ¿cuál era? Que él recibe la cédula por el URL. Entonces aquí, buscar estudiante, recibe un string cédula, get async igualmente, pero esta vez con este signito de dólar yo le digo que esto es lo que le voy a enviar ahí por parámetro. Sí, estos corchetillos al final son como para que me agarre la variable, pero estos corchetillos al final cuando él convierte el URL no lo lleva, ¿cierto? Entonces, es igual. El buscar es igual, nada más con esta diferencia. Ok, el agregar. Ese sí es un poquito diferente. Lo que cambia es que en lugar de utilizar el get, el metodito get, vamos a utilizar el post, ¿cierto? Porque él va a ir a buscar un método post. Agregar estudiante va a recibir un objeto estudiante, porque es lo que vamos a agregar, todo el objeto. Entonces, igual armamos el URI base y le decimos que mi objeto que le estoy mandando, serialícelo a JSON. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué le tenemos que mandar un JSON? Bueno, lo que les había explicado. Los servicios API REST Por estándar. ¿sí? Hablan lenguaje JSON. Por aquí lo teníamos. Ellos solamente hablan lenguaje JSON, entonces, tanto de allá para acá como de acá para allá, en cualquier dirección, vamos a conversar con el servicio en lenguaje o en formato JSON. ¿Sí? Entonces, yo aquí le estoy mandando un estudiante, pero lo convierto a JSON y ahora sí, ese JSON o ese contenido se lo envío aquí. ¿Verdad? Esta es la forma de decirle, hágame un post de esta ruta y esto es lo que estoy agregando. ¿Sí? Entonces, igual aquí, si la respuesta es satisfactoria, entonces listo, todo bien, retorno de true. En este caso le estoy diciendo que sea un booleano. Ajá, ya tenemos ahí nuestros metoditos. Vamos aquí rápidamente al controller y le vamos a decir, aquí en la parte de details, en lugar de usar este que usábamos antes, ahora vaya al servicito y utilice el metodito que hicimos. Ir a implementación. Sí. Retorna la vista estudiante, ¿sí? Y en el crear, aquí en el post, crear, igualmente, ya no vamos a usar el agregar que teníamos antes o el metodillo que teníamos por ahí en memoria, sino que vamos a ir a decirle, llámeme al servicito, utiliza el servicio que se comunica y el metodillo de agregar. Y luego lo que le digo, que después de agregarlo, le hago una redirección al index para ver que ya lo agregó bien. El API está levantado, vamos a levantar aquí. Ajá, ok, aquí sabemos que el listar funciona porque fue y me listó los dos personas que tenía ya en el API. Luego, ver detalles, va e invoca el metodito buscar por ID. Vamos a ver si funciona. Listo, ahí lo buscó al API, lo encontró, lo trajo y aquí lo puso.
Todo bien. Ahora, créeme uno. Va a crear uno nuevo. Se va a llamar Guillermo. Ahí está. ¿Y cómo sabemos que fue hasta el API y lo agregó en el API? Podemos hacer esto también. Vamos aquí al Swagger que teníamos aquí. Y volvemos a invocar este get. Y ahí debería estar Guillermo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, desde el UI nos comunicamos aquí con el API, agregamos y eso es, básicamente. ¿Dudas? Profesora, una consultita. Con respecto a los dos a los dos servicios que creó en el MVC, nada más para entender, hay uno que se llama hay servicio estudiante y el otro que no tiene la I. Uno es la implementación, ¿verdad? Sí. Pero nada más para entender ahí conceptualmente qué fue lo que separó. Ahí le estoy haciendo una interfacita para poder hacerlo de la inyección de dependencias. Recuerdan que aquí yo le digo, añádame al scope esta interfaz que va a ser implementada por este. Entonces, en el controller MVC, yo le voy a poder decir, utilíceme esa interfaz. Eso, es básicamente para inyección de dependencia. Eso siempre se utiliza con interfaces. Si nosotros venimos aquí y le quitamos lo de la interfaz y tratamos de meter la clase servicio como tal, solita, ahí nos va a fallar. Me parece que no lo soporta por esta estructura que él nos está pidiendo aquí. Allá, añádame al scope una interfaz que digamos que yo pueda ir a implementar allá. Ok. Sí. Entonces, igual, como les decía, como con el, ¿cómo se llamaba? Memory caché. Memory caché, lo que le estamos inyectando allá es una interfaz. Ajá. Y eso viene de .NET propiamente. Entonces, .NET lo implementa y nosotros solamente utilizamos su interfacita para lo de la memoria. Perfecto. Disculpe, buenas noches, me conecté un poco tarde, perdón, tal vez haga de contexto, pero entonces si yo quiero crear para algunos otros, digamos, otras clases, digamos, otros métodos que tenga, tengo que crear exactamente dos iguales como esos que creo en el servicio. Digamos, para en este caso que yo quisiera como uno de, no sé, de proveedores, entonces tengo que hacer dos exactamente iguales que esos. Sí, sí, lo ideal es separar. Es decir, si usted viene aquí y me hace un metodillo que se llame listar proveedores, pues te va a servir. Es decir, usted tal vez lo dice como para ahorrarse hacer ese montón y que aquí solo mandarle uno, pero por cuestión de que se vea bonito, se entienda, sea código legible, pues mejor separarlo. Sí, entonces pueden hacer, al igual que estos dos, o, igual para proveedores, para clientes, para tours, ¿verdad? Ok, sí, mejor hacer dos por cada uno para poder tenerlo un poco más legible. Sí, sí, correcto. Eso es un concepto que se llama separación de concerns, separation of concerns. Es básicamente una buena práctica separar, ¿cómo le digo? Conceptos o temas, ¿verdad? No es bueno que si yo tengo una clase de estudiantes, meterle ahí, no sé, cursos, materia, perdón, cursos, materias es parecido, ¿verdad? Revolverle temas. Sí, Sí, como cursos, matrículas y toda esa carajada. sí, correcto. Ok, Bueno, profesora, muchísimas gracias. con mucho gusto.
Yo les voy a subir la grabación a YouTube y este ejemplito se los subo también para que lo tengan. Profe, Entonces, si lo vincula desde la plataforma el enlace o ¿perdón? para acceder al video, si lo va a tirar por la plataforma o lo hay que buscar directamente en YouTube. No, yo lo subo a YouTube y les subo el linkcito. Perfecto. Muchísimas gracias, profe, por las... Muchas gracias, sí. Lo de esto va a general a todos o solo a los de algún grupo, lo del ejemplo. Perdón, es que yo me conecté, acabo de salir de mi trabajo, me conecté estos últimos 10 minutos. Entonces lo que agarré fueron 10 minutos, entonces como para poder verlo, porque si no, no tuve chance. Sí, no, tiene que ser para todos. Tal vez yo ponga un mensaje ahí generalizado de que ya subí el material, pero ese material va a estar en esta sección. Ustedes tienen acá una sección que dice sesiones virtuales, entonces viene el link de las sesiones, vienen las fechas y ve que aquí abajito uno puede poner como el material. Entonces ustedes se meten aquí, todos tienen acceso ahí y ahí lo van a encontrar. Sí. Perfecto, muchas gracias. Ok, bueno, con mucho gusto. Entonces, Buenas que tengan noches. buena noche. Igualmente. Hasta luego. Buenas noches, profe.